El trabajo mecánico es una cantidad escalar, es decir, no es vectorial. Su ventaja es que no vamos a estar pues calculando eh, el vector de dirección, ¿no? Si va para la derecha, izquierda, arriba, abajo, pero sí es importante un aspecto al inicio, te vas a dar cuenta que sí tenemos que eh, observar el detalle de la dirección, ¿ya? O sea, hacia dónde va. Ya, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a traer. O también se lo puedo explicar también con animación en la segunda parte. Listo. Ya, miren. El trabajo mecánico, en la última parte hacemos un pedacito de potencia mecánica. El trabajo tiene que ver, cuando tú, por ejemplo, has oído la palabra trabajo, en general, estoy hablando en general, o sea, una palabra cotidiana, eh, uno lo relaciona con una acción, ¿cierto? El concepto de trabajo, pues, en economía es actividad física o mental remunerada. Algo de eso hay acá, pero no es una actividad intelectual, mental, sino en física vendría a ser una actividad eh, de movimiento. No, mental no, sino una actividad de movimiento. Entonces, en eso sí se parece el concepto general. Entonces, el trabajo es una acción, una actividad. Ahora, ¿quién va a hacer ese trabajo? Nosotros no podemos decir, referirnos, por ejemplo, en el caso de la persona que está utilizando la gata hidráulica, no podríamos decir determine el trabajo de la persona, porque en física lo que se considera es la fuerza, ¿no? Y en donde están viendo, la persona hace una fuerza, eso es correcto. Entonces, podría decirse el trabajo de la persona, pero para ser estrictos, vamos a considerar que el trabajo lo hace la parte inferior de la gata. Acá en la parte inferior, ahí hay una fuerza que levanta el auto. Esa fuerza es la que realizaría el trabajo. Otro, acá hay una polea con una cuerda. Se supone que para que el bloque suba, una persona debe hacer fuerza para jalar la cuerda, ¿cierto? Pero no se te va a decir, bueno, determine el trabajo de la persona jalando la cuerda, sino que a veces pues en física se dice, determine el trabajo de la fuerza, no te dice el trabajo de la persona. Entonces, eh, cuando se hable de trabajo, generalmente se va a decir, determine el trabajo de la fuerza, ¿no? No de la persona. En el caso de la grúa, ya, acá no vas a decir, determine el trabajo que hace el, el maquinista acá, ¿no? Sino acá se diría, determine el trabajo que hace, ¿cómo se llama, chicos? A ver, ¿cómo se llama, chicos, la fuerza que hay en las cuerdas, sogas, cadenas, alambres? ¿Cuál era el nombre de esa fuerza que hay en el Tensión, interior? fuera Exacto, de ¿no? Entonces, tensión. la tensión, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, ahorita estamos en este momento solamente en describir los enunciados normales de estos ejercicios. En el caso de la grúa, te decía, en un problema podría decir, ¿no? Obviamente después de dar todos los datos. Determine el trabajo de la tensión de la cuerda, esa cuerda que levanta el contenedor, ¿no? Así podría decir, determine el trabajo que realiza la tensión de la cuerda. Entonces, los trabajos, muchachos, los realiza una fuerza. En este caso o en estos casos que estás observando en la diapositiva, hay muchas fuerzas, ¿no? En el caso de la grúa, en la grúa está, por ejemplo, a ver, tú me vas a decir,
¿Qué fuerzas hay sobre el contenedor cuando lo ves ahí elevándose? O dime, ¿cuántas fuerzas hay sobre el contenedor cuando está en pleno ascenso? ¿Habrá una o dos? ¿Cuántas crees tú que hay? ¿Una o dos? Eso lo has llevado ya en estática. O sea, ya lo hemos pasado hace como más de 3 semanas atrás. Repito la pregunta. El contenedor se está elevando. ¿Cuántas fuerzas actúan sobre ese contenedor, el rojo, cuando está ascendiendo? ¿Una o dos fuerzas? Para eso tendrías que analizar, ¿cierto? Decir, ¿ese contenedor tiene una masa o no tiene una masa? Obvio que la tiene. Y si tiene una masa, ¿tendrá un peso o no tendrá un peso? También lo tiene. ¿Y el peso es una fuerza o no es una fuerza? Por supuesto que es una fuerza. Entonces, ¿cuántas fuerzas actúan sobre ese contenedor? Dos, ¿correcto? Dos fuerzas, pues, la tensión de la cuerda y el peso del contenedor. Entonces, yo te puedo hacer preguntas respecto al trabajo que hace la tensión de la cuerda para elevar el bloque, y también te puedo preguntar, calcule el trabajo del peso del bloque cuando se esté elevando, porque las dos son fuerzas, y los trabajos son realizados por las fuerzas. Como ahí hay dos fuerzas, te puedo preguntar el trabajo de ambas fuerzas, y eso es lo que vamos a ver luego. Ya, ahora sí, sigamos por acá. Ya, miren, en el título dice trabajo mecánico de una fuerza constante. ¿Por qué está subrayando que es un trabajo de una fuerza constante? Por la siguiente razón. Tú me vas a contestar sí o no nada más, ¿ya? Si ves en la calle a una persona que está empujando en un tramo de una cuadra, está empujando un carrito de moliente, un carrito salchipapero, te pregunto, la fuerza que hace esa persona durante todo el trayecto de empujar el carrito una cuadra, ¿esa fuerza siempre es la misma? ¿Es constante o va variando en el camino? ¿Qué es lo Va que crees? variando, profesor. Exacto, va a variar. ¿Por qué? Porque la vereda no es perfecta, pues a veces de repente pues hay un huequito, un bache, o tiene que bajar de la vereda a la pista, o bueno, eh, hay un, hay un sardinel, qué sé yo, pues no. Entonces, cuando tú en la realidad ves una persona empujando un carrito, su fuerza va a ir cambiando, pues, ¿no? Por ejemplo, de repente la vereda está inclinada y va a subir un poco, va a hacer un poquito más de fuerza. Entonces, esa fuerza que haría una persona empujando una caja, un bloque, lo que tú quieras, incluyendo tú mismo empujando un sofá, esa fuerza no es constante, ¿ya? Entonces, trabajos con fuerzas variables, como la que te estoy mencionando, no vamos a ver acá. De repente sí te puedo decir cómo se calcula eso, aunque no es con una fórmula específicamente, ¿ya? Para cada problema donde exista una fuerza variable, se tiene que poner un gráfico particular. Un gráfico, o sea, un gráfico con un plano cartesiano para que tú calcules un área. Eso sería el caso para problemas donde hay una fuerza variable. Generalmente estas preguntas de fuerza variable son ya pues tipo uni, aunque no son tipo uni porque
todos ustedes pueden hallar el área, por ejemplo, de un rectángulo, ¿no? No tienen que ser, pues, o saber una fórmula compleja para calcular el área de un rectángulo, porque te pongo una figura geométrica donde yo te diga, a ver, calcula el área de esta figura, y si se forma un rectángulo, tú lo calculas rápido. O si se forma un trapecio, también lo calculas rápido. O si se forma un triángulo, también, ¿no? Ahora, si se formara una figura irregular, ahí sí sería complejo. Ya eso sería de cálculo superior. ¿Ya? Entonces, el tema principal que vamos a desarrollar es de una fuerza constante. ¿Ya? A ver, ¿y quién haría? Voy a retroceder acá, ¿ya? Por ejemplo, ¿quién haría fuerza constante acá? ¿La persona? No, porque la persona va a ir utilizando diferentes fuerzas para poder levantar el auto. La grúa, en este caso, sí hace una fuerza constante porque eh, el maquinista jala una palanquita y el motor va a levantar la caja siempre con la misma fuerza. Ese tipo de fuerzas constantes, ese tipo de fuerzas es con las que vamos a trabajar ahora. A ver, observemos esto. ¿Ves una caja? Aparece una fuerza, otra fuerza que sería el peso o fuerza de gravedad, la normal y la fricción. Peso, normal, fuerza que podría ser una persona y la normal. ¿Ya? Ahora vamos a poner diferentes situaciones. Miren, digamos que la grúa puede arrastrar esa caja, ¿no? La va a arrastrar. Entonces va así, le aplica una tensión a la caja y ya te dije, ¿no? Voy a hablar pues de fuerzas constantes, no variables, ¿ya? El carrito se va a mover hacia la derecha y va jalando el bloque, ¿correcto? Ya. Ahora te voy a hacer preguntas. En la lámina anterior, voy a volverlo a graficar, espérate. En la lámina anterior, acá, has visto todas las fuerzas que puedo poner sobre un objeto, ¿no? Que podría ser la fuerza que lo va a empujar, el peso de la caja, la normal y la fricción, ¿correcto? Puedo mostrarte todas esas. Ya. Una vez que ya has visto las fuerzas reales que actúan sobre un bloque que está en una superficie, ahora mira acá. Se supone que eso tiene un peso, tiene una normal, y en este momento voy a enganchar la caja con una cuerda, ¿has visto? Y la voy a arrastrar. La vamos a arrastrar hacia la derecha, ¿ya? Lo vamos a arrastrar hacia la derecha una cierta distancia. Listo. Lo hemos desplazado. No sé, pues lo hemos desplazado 15 metros, 20 metros, ¿no? Ya. Pregunta para ti. Eh, ¿Qué fuerza tiene igual dirección? Ya has visto todas las fuerzas que hay sobre esa caja y estamos hablando de un piso real, por si acaso. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Qué fuerza tiene igual dirección que el desplazamiento? Repito, ¿qué fuerza tiene igual dirección que el desplazamiento? ¿La fricción, el peso, la normal o la tensión? Repito la pregunta. ¿Qué fuerza tiene igual dirección que el desplazamiento? ¿La tensión, la fricción, la normal o el peso? Te he dado cuatro opciones. Repito, ¿qué fuerza tiene igual dirección que el desplazamiento? ¿La tensión, la fricción, la normal o el peso?
En otras palabras, ¿para dónde se desplaza el bloque? Para la derecha. ¿Cuál de las cuatro fuerzas que te he mencionado apuntan hacia la derecha? Ya te lo estoy explicando más sencillito. Repito, el desplazamiento es hacia la derecha. ¿Cuál de las fuerzas mencionadas también apuntan hacia la derecha? ¿La fricción, la tensión, el peso o la normal? La... Ahí me han puesto el rozamiento. El rozamiento va para atrás y el bloque se mueve para la derecha. Entonces sería la fricción o el rozamiento. No, ¿no es cierto? Ya vamos a hacer telepatía con ustedes. Chicos, el bloque se mueve para la derecha, la fricción apunta para la izquierda. Por lo tanto, ambos apuntan en direcciones opuestas. La única fuerza que actúa en la misma dirección el desplazamiento es la tensión, esta de acá, ¿correcto? Y por lo tanto, esta tensión realiza un trabajo positivo. Ya, siguiente. Ahí tienes un bloque, ¿correcto? Ahora, ese bloque, vamos a ponerle acá, vamos a ponerle sus fuerzas. Ya, este bloque tiene, igual que el anterior, tiene su peso, tiene su normal, la tensión que va a arrastrar el bloque y la fricción. Entonces, como el bloque se mueve para la derecha, has visto acá, ya por eso que ya no lo he vuelto a repetir acá, solamente para mencionarte los casos nada más, ¿ya? El bloque se mueve para la derecha, la fricción actúa para la izquierda. Entonces, como yo te he dicho, el trabajo lo realizan las fuerzas. Entonces, como la fuerza de la fricción va en dirección opuesta a cómo se mueve el bloque, entonces la fricción hace trabajo negativo, porque tiene dirección opuesta al desplazamiento. Tercera posibilidad, si el, el bloque se sigue moviendo hacia la derecha y el peso es vertical hacia abajo o la normal que es perpendicular hacia arriba, eh, el peso y la normal en este caso específico no realiza trabajo. ¿Por qué? Porque la fuerza es perpendicular al desplazamiento. Y otra manera de que te des cuenta, el bloque no se mueve verticalmente, el bloque se mueve horizontalmente. Entonces, solo hacen trabajo las fuerzas que van en igual dirección que el desplazamiento. ¿Ya? Repito, solo hacen trabajo las fuerzas que tienen igual dirección que el desplazamiento y dirección opuesta. Las que hacen la misma dirección, positiva. Las que tienen dirección opuesta, negativa. ¿Correcto? Esas son las que hacen trabajo mecánico. Observa acá. Esta persona está jalando la caja, ¿cierto? Pero la caja la jala con esta fuerza inclinada. Pero como bien te he dicho yo, que debes calcular la fuerza que va en la misma dirección que el desplazamiento, no podemos trabajar con esta fuerza porque la caja se mueve horizontalmente. Entonces, en el momento de hacer tu cálculo, no podemos utilizar esta fuerza. Entonces, ¿qué haces? Como tú has estudiado vectores, descompones esta fuerza en una horizontal y en una vertical. ¿Y cuál es con la que trabajas? Con esta horizontal. Nada más. ¿Ya? Ahí apareció el concepto de trabajo. Es una cantidad física escalar. No tiene su respuesta. Su respuesta no tiene vector, no tiene dirección. ¿Ya? ¿En qué se mide el trabajo mecánico? En una unidad denominada Joule, en el sistema internacional. ¿Ya? Ahora, un poquito de matemática. Voy a ver qué tal van o qué tal están en su trigonometría. Suponiendo
que este ángulo fuera cero, o sea, que la fuerza sea totalmente horizontal, la F sea totalmente horizontal, el ángulo sería cero. ¿Podrían decirme cuánto es el coseno de 0 grados? ¿Quién me dice cuánto es el coseno de 0 grados? Coseno de 0 grados. El coseno de 0 grados es 1. Y si el coseno de 0 grados es 1, entonces multiplicando 1 por la fuerza y el desplazamiento, te da la ecuación superior, esta de acá, ¿ya? Entonces, habrían tres posibilidades que luego vas a ver. Mira, la única fuerza que mueve al bloque en forma horizontal sería F coseno del ángulo. Pero no te preocupes porque no vamos a trabajar con el ángulo, ¿ya? Para eso tú has aprendido triangulito notable. Este es el resumen de los tres casos especiales que se van a producir en el trabajo mecánico, ¿ya? Son solamente tres casos y uno particular para el peso o la fuerza de gravedad. Así es que, para los chicos que entraron tarde, acá está el resumen. Miren, vamos a ponernos en una situación que hemos amarrado un par de ladrillos con una cuerda y acá le hemos puesto un balde. Este balde tiene un peso, digamos que tiene cemento, y va a arrastrar a los ladrillos hacia la derecha. Ahora, sobre los ladrillos ya sabes que hay... A ver, no te voy a decir. Eh, supón, imagínate, bueno, en este caso no estoy advirtiendo que son superficies lisas, ¿no? Entonces son superficies verdaderas, reales. Quiero que me digas cuántas fuerzas actúan sobre el bloque. No considera que hay dos ladrillos, sino uno solo nomás. Quiero que me digas cuántas fuerzas actúan sobre este ladrillo que ves acá. No digamos que es un bloque enorme, ¿no? Un bloque de ladrillo. ¿Cuántas fuerzas actúan sobre estos dos bloques juntos? No analices entre los bloques, o sea, no vayas a decir, profe, ahí hay una fuerza. No, 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 no hay una fuerza de contacto. Por eso te digo, imagínate que es un solo bloque entero de un ladrillo. ¿Cuántas fuerzas actúan sobre ese bloque? Actuará una, dos, tres, cuatro. No sé si ya están entendiendo la pregunta o están respondiendo con sus elevados poderes telepáticos. Voy a explicar una vez más. Esto es una mesa. Esa es una mesa, es una superficie, es una tabla, eh, el techo de un edificio, ya puede ser el techo de un edificio, una mesa, lo que tú quieras, ya. En el borde, acá hay un vacío, ya. En el borde del edificio hay una polea. Esto es una polea, es un disco de metal, que bueno, ya N veces te he explicado esto. De la polea es un disco que usan los albañiles. Ya. Le hemos amarrado una cuerda al ladrillo que ves acá, digamos que es un solo ladrillo. Entonces, esa cuerda supuestamente va a jalar a los ladrillos porque este balde tiene mayor peso y lo va a jalar. A esto, lo va a arrastrar. Y la pregunta que yo te he hecho, te he dicho, ¿cuántas fuerzas actúan sobre este ladrillo? Y tú
telepáticamente me has dicho, profe, hay 4 fuerzas. Es correcto, ¿ya? Tensión, fuerza de fricción, dirección opuesta, peso y normal. Ahí están las 4 fuerzas. Ahora observa. Está el peso, normal, tensión y fricción, ¿ya? Entonces digamos que avanza hasta ahí, ¿correcto? De nuevo, ahí va, ya. Como ves, el bloque, el ladrillo, se movió hacia la derecha, ¿ya? Y no tengo que preguntar qué fuerza apunta hacia la derecha, porque ahí lo estás viendo. La tensión apunta hacia la derecha, la fricción apunta hacia la izquierda. La normal y el peso son perpendiculares al desplazamiento. Entonces, la tensión hace trabajo positivo, la fricción hace trabajo negativo. En ese caso, por si acaso no vayas a decir, profe, siempre la fricción hace trabajo negativo. No siempre, hay excepciones. Ya. El peso, en este caso, como es perpendicular al desplazamiento y la normal, ambos hacen trabajo nulo, trabajo cero. Por lo tanto, vamos a poner acá los detalles. Trabajo motor. ¿Quién hace el trabajo motor? El trabajo de la tensión de la cuerda. Esta de acá. ¿Cómo lo vas a calcular? Súper simple. Fuerza por desplazamiento y se acabó. Ahí está. Trabajo positivo, trabajo motor, porque van en la misma dirección del desplazamiento. Se multiplica y eso es todo. ¿Y en qué me sale la clave? En Joule. Siguiente caso, siguiente posibilidad. Esta vez, fuerza a favor del desplazamiento. Siguiente posibilidad, trabajo resistente. Por solo la palabra puedes deducir quién va a hacer el trabajo resistente. La fricción, porque tiene dirección opuesta al desplazamiento. ¿Ya? Entonces, quien hace el trabajo resistente es la fricción. Repito, tiene dirección opuesta al desplazamiento. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el trabajo de esta fuerza, igual que acá, ¿ya? Cuando yo digo trabajo, me refiero a la fuerza de la que está en el gráfico. No estoy hablando de las otras 4 fuerzas o 3 fuerzas, ¿ya? Solo de la que te estoy mencionando en el gráfico. El trabajo resistente será de la fuerza de la fricción. Y como ves, a diferencia del anterior, se coloca signo negativo. Este trabajo de esta fuerza, ¿ya? La fuerza está contra la dirección del desplazamiento. Por último, el trabajo nulo, eso sí es fácil de determinar por ti, ¿no? ¿Quién es el único que tiene dirección perpendicular? ¿O quiénes son los únicos que tienen dirección perpendicular al desplazamiento? La caja, no, el ladrillo no se mueve verticalmente, se mueve horizontalmente. Entonces, por lo tanto, este peso y esta normal no hacen trabajo, ni el peso ni la normal. En este caso, por si acaso no vayas a decir, profe, siempre el peso y la normal nunca hacen trabajo. Falso, ¿ya? Depende. Entonces, en este caso, el trabajo del peso y el trabajo de la normal es cero porque son perpendiculares. Peso y desplazamiento, mira, qué ángulo forman ambos. 90 grados. Esa es una forma de que te des cuenta. En cambio acá, desplazamiento y fuerza forman 0 grados. En cambio acá, desplazamiento y fuerza tienen o forman 180 grados. Coseno de 180 es -1, por eso que sale menos. Y acá, coseno de 90 grados sería 0, por eso que sale 0. O también, pues, ¿no? El bloque se mueve verticalmente y se desplaza horizontalmente, entonces no hace trabajo. ¿Ya? Chicos, acá tienes el resumen de lo que es trabajo mecánico, el resto es aplicaciones. Preguntas, preguntas, preguntas. Solamente me falta explicar trabajo del peso. Particular, ¿ah? Es una situación particular.
Preguntas, 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 preguntas y más preguntas.